Ah, No, que muy, muy muy bien. bien, excelente. No me exhibas. ¿Cómo? ¿Cómo dicen? Es que yo me estoy exhibiendo. Tú un poco, Alexis, no te alcancé a escuchar. Es que este Ariel ya me está exhibiendo. ¿Tú te fuiste qué? ¿Mande? Exhibiendo, ¿cómo dijiste? Que ya me está exhibiendo este Ariel. Ah, ya te está exhibiendo, ¿por qué o qué? No, es que pasaron unas cosas el fin de semana que no fueron muy bonitas. Ándale, ándale, ándale. Yo lo Bueno, que dije fue de que pues nos va mejor que el Alexis. ajá, correcto. Ah, qué caray, bueno, pues qué cosas, ¿verdad? Ahí ustedes sabrán Te cuente qué le pasó. de lo que están hablando, ¿verdad? Pero muy bien. ¿Qué novedades hay en este fin de semana tan largo que tuvieron? ¿Alguna novedad? ¿Qué tal la pasaron? ¿Descansaron, trabajaron, estudiaron? ¿O qué fue lo que hicieron, muchachos? Trabajar. ¿Trabajar? ¿Trabajaste, Gerardo? ¿En qué Sí, trabajas? los ¿Qué fines de semana en una carnicería. Ándale, ¿dónde? ¿Ahí en Lagos o en dónde está? No, aquí en Unión. En la Unión. Sí, ¿Y qué tal? pues ¿Mucho trabajo? sí, tranquilo, casi lo normal. ¿Ya te acostumbraste, ya te habituaste, ya sabes bien cómo es la cosa? Sí, Excelente, más o Gerardo. menos. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Están callados, dormidos todavía? ¿O qué? Bueno, pues entonces vamos a pasar lista, a ver si despiertan un poquito, muchachos. A ver que... Ahora vamos a tomar lista diferente para cambiarle, a ver. Precisamente Gerardo Villalobos, pues sí está, ¿verdad? Antonio Joel Valencia. Presente, profe. Bien. Fabián Soto. Presente. Bien, Fabián. Jesús Solís. ¿Está Jesús Solís? A ver si llega ahorita en un ratito. Luis David Rodríguez. Profe, Presente, profe. en la mañana Jesús Solís había dicho que no tenía internet, pero no sé si ya le llegó o no. Ah, ok. Qué bueno que me dices, ¿eh? Qué bueno que me comentas. Y a ver si ahorita llega, pero por lo pronto es bueno tener ya la idea de que a lo mejor fue por eso. Sí, muchas gracias. Se alcanza a decir presente Luis David, ¿verdad? Ahí está, lo veo conectado, muy bien. José Ramón Pérez. Presente, profe. Muy bien, José Ramón. Mariela Pérez. Presente. Muy bien, Mariela. Isaac González. A ver, voy a leer lo que escribieron en el chat. Que no puede encender el micrófono, Isaac González. A ver. Y todavía no llegamos ahí, compañero, pero bueno, qué bueno que me dices. Sí. Rosa. Presente. Muy bien, Jaime. Manuel de Jesús Orozco. Presente, profe. Jimena Nolasco. Presente. Muy bien, Jimena. Muñoz. Ahí está presente. Mónica Jacqueline Muñoz. Presente. Muy bien, Mónica. Cristina Elizabeth Muñoz. Muy bien, Cristina. Presente. Cristian de Jesús Mercado. Presente.
Muy bien, Cristian. José de Jesús Mata. Correcto, José. Norma Lorena Martínez. Presente. Muy bien, Norma. Juan Ulises Márquez. Presente. Muy bien, Juan Ulises. Ismael Isaín Macías. Presente. Muy bien, Ismael. Alan Ismael Lucero Miramontes. Muy bien. Martín Yael Hernández Márquez. Presente, profe. Ahí está, muy bien. Avi Alejandro. Presente. Muy bien. Yair Emanuel. Presente, profe. Samuel González. Presente. Muy bien, Samuel. Victoria Elizabeth. Presente. Ahí está Victoria, correcto. Yair Isaac. ¿No está Yair Isaac? Ahorita escribió, creo. Ahí está, Yair Isaac. Perdón, Isaac Yair. Lo dije al revés. Y David Alejandro Muñoz también está. Muñoz. Y Alejandro, sí te puse distancia. Bueno. David Gómez. Presente. Bien, David. ¿Quién más? Julio Martín. Julio, muy bien. Severo Enciso. Presente. Muy bien, Severo. Andrés Giovanni Díaz. Presente, profe. Muy bien, Andrés Giovanni. José Alfredo Cruz. Presente. José Alfredo. Brandon Yair Cortés. Presente. Muy bien, Brandon. Alexis Eduardo Cisneros. Presente. Muy bien. Arenas Lozano. Presente. Muy bien, Esteban. Y Luis Ariel Alcalá. Presente. Muy bien, Luis Ariel. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muy bien, muchachos. A ver, ¿alguna duda o pregunta sobre lo que hemos visto? ¿O sobre algún ejercicio? ¿Alguna cuestión, algo que se quiera aclarar? Yo tengo varias dudas sobre la semana 4. La primera, Ajá. según el flujo eléctrico toma las que el campo eléctrico pasa en rectas perpendiculares al área, ¿no? No siempre son perpendiculares. Ajá. A veces pasan a determinados ángulos que son diferentes de 90 grados. ¿Ah? Ajá, pero todas son paralelas. Los vectores de campo eléctrico sí, todos son paralelos. Correcto. Pero que no era radial, que no tendrían que tener cierta inclinación entre sí cada Ya tienes razón. Sí, en vector. esos casos, cuando atraviesan una superficie esférica, pues sí, no pueden ser paralelos, ¿verdad? Porque son de manera radial. Es que todo depende de cómo sea la carga fuente. O sea, si tú lo piensas al interior de una esfera, la carga fuente está en el interior y entonces emite líneas de campo en todas direcciones. Correcto. Pero hay veces en que, por ejemplo, tú tienes una placa cargada, ¿no?
y después atraviesa una hoja de papel, por ejemplo. Entonces, como la superficie es una distribución continua de carga, ahí en ese caso sí serían paralelas entre sí las líneas de campo que después van a atravesar la hoja de papel. Pero hace bueno, se ve como la carga como un circulito, ¿no? ¿O no? Eso es cuando tienes cargas puntuales, sí es un circulito la carga. Ajá. Pero puede ser que tú tengas toda una placa cargada, una placa de metal, por ejemplo. Ahí ya no sería un circulito y entonces ahí ya no sería de forma radial. ¿De acuerdo? O sea, es una distribución continua de carga. Ese tipo de detalles lo vamos a ver en la semana próxima. ¿De acuerdo? La ley de Gauss, el flujo eléctrico para distribuciones continuas de carga. Ajá, pero sigue adelante. Entonces la carga, lo que está cargado es la placa, pero es que en los videos entendí que la carga estuviera detrás, como si estuviera como una luz, un foco que estuviera proyectando la luz Ajá. a A la ver. placa. Ujú. ¿No es así? Sí, sí, en todos los videos que vimos, para explicar lo que es la ley de Gauss, tomamos en cuenta como si fuera una carga puntual, y de hecho anteriormente vimos que estuvimos estudiando qué sucedía con cargas puntuales. Pero preguntaste que, bueno, en qué casos son paralelas las líneas de campo. Y hay ocasiones en que hay superficies que se encuentran cargadas, que no son necesariamente cargas puntuales, sino un conjunto de cargas. Se le llaman distribuciones continuas de carga. ¿De acuerdo? Pues pueden existir esos dos casos, que haya cargas puntuales o que haya distribuciones continuas. ¿Vale? Y en el problema del cilindro, donde tiene al parecer dos cargas adentro, una que apunta hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Ujú. Pero si está adentro, ¿no debería apuntar también hacia arriba, hacia abajo, hacia todas las direcciones? A ver, déjame buscar ese ejercicio. ¿Sí? Es de los videos de clase, ¿verdad? Ujú. Ya. Bueno, y para los compañeros que a lo mejor no recuerdan ese ejercicio que dice su compañero Cristian, se trata de un cilindro, así, ¿de acuerdo? Y sucede que se tiene que calcular el flujo eléctrico en diferentes partes del cilindro, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las tres partes en las que se tiene que calcular el flujo eléctrico? En la cara de este lado, en la cara de la izquierda, superficie curva. Y ahí, a diferencia de lo que sucede en otros problemas, el campo eléctrico no va en una sola dirección, sino que va en dos direcciones. ¿Sí? Y lo que pregunta su compañero es, ¿qué sucede? ¿Por qué en esta mitad, en la mitad derecha, el campo eléctrico apunta hacia la derecha, y por qué en la mitad izquierda el campo eléctrico apunta hacia la izquierda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? No nos lo aclara aquí, pero eso lo vamos a ver en la siguiente semana, que es precisamente cómo se encuentra el campo eléctrico para distribuciones continuas de carga, y lo vamos a ver para el caso precisamente del plano. Piensen ustedes en un plano infinito, papel pero mucho más larga. A ver, sí, no necesariamente tiene que ser infinito, pero bueno, que está cargado positivamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nos piden calcular el campo eléctrico en un determinado punto,
¿qué es lo que se tiene que hacer? Acuérdense que el criterio para saber hacia dónde apunta la flechita es imaginarse que en ese punto hay una carga puntual positiva, que es una carga de prueba, y ver qué es lo que sucede. Pues bien, como el plano está cargado positivamente, si ustedes ponen aquí una carga de prueba, que es mi derecha, creo que en ustedes se ve al revés, ¿qué le pasaría a esa carga puntual? Sería repelida hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, el campo eléctrico apunta hacia la derecha. Pero, ¿qué sucede si la carga estuviera del lado izquierdo, la carga positiva de prueba? Pues sería repelida, como este está cargado positivamente, y la flecha apuntaría hacia acá, hacia el lado izquierdo. Entonces, eso es algo parecido es lo que está sucediendo en ese problema. Es como si tuvieras una sección cargada, por ejemplo, positivamente, de manera que para la mitad derecha, los vectores de campo eléctrico apuntan hacia la derecha, y para la mitad izquierda, los vectores de campo eléctrico apuntan hacia la izquierda. Eso es lo que sucede en ese ejercicio. ¿Sí? Ajá, ¿y por qué la superficie curva no? Si está dentro, se supone que, o no sé si esté dentro, si está dentro la carga, ¿no? El conjunto de cargas. Es que el problema no lo aclara, ¿sí? O sea, me parecen muy bien tus inquietudes. Tú te estás enfocando en el por qué. ¿Sí? Estos ejercicios están diseñados y tomados de libros en donde solamente nos preguntan el efecto. ¿Sí? El efecto es, o sea, para calcular qué sucede con el flujo eléctrico, tomando como base en qué dirección apunta el campo eléctrico y en qué dirección apunta el vector unitario. Entonces, yo no sé, porque no nos lo aclara el ejercicio, cómo es la superficie que está generando ese campo eléctrico. Yo te estoy diciendo, de acuerdo a los casos que hemos visto o que vamos a ver en la siguiente semana, qué podría estar sucediendo, pero no lo sé exactamente porque el problema no nos lo aclara. Respecto a por qué es cero el flujo eléctrico en la parte curva, es por lo siguiente. Tú tienes así tu cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos que tú eliges una parte de la superficie curva que está en el lado derecho. ¿Sí? El vector de campo eléctrico apunta hacia la derecha. ¿Y qué sucede con el vector normal unitario? El vector normal unitario es perpendicular a la superficie y apunta hacia afuera. Entonces, si tú te escoges un punto, por ejemplo, aquí, ¿hacia dónde apuntaría el vector unitario? Hacia arriba, ¿verdad? El normal unitario. Y el vector de campo eléctrico apunta hacia la derecha. El ángulo que se forma entre el vector normal unitario y el vector de campo eléctrico es de 90 grados, pues porque uno va hacia la derecha y el otro va para arriba. ¿Y cuál es la forma o la definición para calcular el flujo eléctrico? Multiplicar la magnitud del campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo. ¿Sí? En este caso tendrías un ángulo recto, o sea, tendrías que poner el coseno de 90 grados y eso te va a dar cero. Entonces, por esa razón, el flujo eléctrico es cero, porque E por A por 0 es 0. ¿De acuerdo? Esa sería la razón por la cual es cero el flujo eléctrico en este caso. Es que yo estaba pensando, lo entendía mal. Lo que está cargado entonces, lo que está cargado son como las bases del cono, del cilindro. Hay dos cargas, como un electrón, un protón, adentro, en el centro. Sí, Y mira. como encerrado. Ajá, sí pasa eso. Hay una carga encerrada o un conjunto de cargas encerradas, pero no sabemos cómo son, ¿de acuerdo? No sabemos cómo son ni cuánto valen. Lo que sabemos es que producen un determinado campo eléctrico. Ese campo eléctrico que producen es el que nos sirve para calcular el flujo eléctrico. ¿Sí? De momento no es, para ese tipo de problemas, pues, donde nos piden calcular el flujo eléctrico, no es necesario que nosotros sepamos cómo son las cargas, porque nosotros no ocupamos la carga para calcular el flujo eléctrico. En esos casos, lo que necesitamos nosotros es el campo eléctrico, ¿vale? Ahora, Entonces, hay problemas
en donde sí nos dice cómo son las cargas. Por ejemplo, eso que dices tú, un electrón está encerrado adentro de una esfera, ¿no? O adentro de un cubo, etcétera. Ahí, en esos casos, sí necesitamos saber nosotros cuánto vale la carga. Ni siquiera cómo está acomodada, ¿sí? Más que nada saber cuánto valen, porque si ustedes se acuerdan, la ley de Gauss nos dice que para una superficie cerrada, el flujo eléctrico es igual a dividir la carga entre epsilon cero, ¿verdad? Entonces, son estas dos opciones. Si te dan la carga y te dicen que está encerrada, que hay una superficie gaussiana alrededor, o que tú puedes construir una superficie gaussiana alrededor, entonces usa ley de Gauss, solo divides Q entre epsilon cero. Pero si no te dan la carga, si lo que te dan es el campo eléctrico y el área, entonces usa las otras definiciones, la de E por A por el coseno del ángulo. Son esos dos tipos de problemas los que hay. Por eso te digo, si te dan los vectores de campo eléctrico y te dan el área, no tienes que estar pensando tanto cómo es la carga o el conjunto de cargas que generan el campo eléctrico. Tú solo aprovechas la información del campo eléctrico y el área y con eso puedes obtener el flujo. ¿Sí, Cristian? Es que no logro. El problema es que quiero visualizarlo, porque pues aplicar la fórmula, pues eso se hace fácil. Claro. Pero es que mira, o sea, por ejemplo, en eso del ejercicio del cilindro, correcto, tú aplicas la fórmula, lo haces fácil. Y si tú me preguntas cómo es la carga o cómo es el conjunto de cargas, yo te puedo decir cómo puede ser, o sea, de acuerdo con los casos que existen, cómo puede ser. Por ejemplo, a mí se me ocurre que puede haber un campo eléctrico, una superficie plana al interior cargada, por ejemplo, positivamente, y por esa razón apuntan hacia la derecha algunos vectores y por esa razón apuntan hacia la izquierda otros vectores. Pero no lo podemos saber exactamente porque el problema no lo especifica. O sea, esa es una suposición. De acuerdo con los casos de cómo se comportan los vectores de campo eléctrico, esa pudiera ser una alternativa. Pero no lo sabemos exactamente. ¿De acuerdo? Porque el problema se enfoca en otras cosas. Ahora, lo que dices de aplicar la fórmula y ya, pues lo que pasa es que el flujo eléctrico es una definición. O sea, por definición, y en Gauss, cuando se desarrolló esa cantidad llamada flujo eléctrico, así se definió. Campo eléctrico por el área, por el coseno. Entonces, hay ejercicios en donde se parte de una definición. Yo defino que esta cantidad física es así y así se calcula. Y hay otro tipo de, o como la fuerza de Coulomb, también así se definió, K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Hay otro tipo de ejercicios y los vamos a ver donde la fórmula no es el inicio, sino es el fin, o sea, donde se deduce a partir de un proceso matemático se llega a un determinado resultado. O sea, hay ejercicios de los dos tipos. Entonces, en este caso, pues no te sientes mal de aplicar la fórmula porque esa es la definición de flujo eléctrico, así está definido, es el punto de origen. ¿Sí? De todas maneras, qué bueno, y a mí me parece muy bien que tengas este tipo de inquietudes, que quieras ir más allá en los temas. ¿Sí? Eso me parece perfecto, pero en esto no te sientas mal. En ese caso, pues, en ese tipo de casos, cuando tengas que aplicar tú la definición de flujo eléctrico, E por A por el coseno del ángulo. Y tengo otra duda sobre el problema del cubo. El cubo Por el de... problema del cubo. El primer, creo que es el primero. Ajá. Sí, donde hay como una que va hacia la derecha. Sobre el campo eléctrico apunta hacia la derecha. Entonces, Sí. ahí se demuestra que como la carga no está dentro, Ajá. entonces el flujo eléctrico es cero. Sí, correcto. Ajá. Y eso es a partir de los campos eléctricos. Ahí es donde viene mi duda, porque ahí ¿usted el problema? Sí, lo estoy viendo. Queda Ajá. E por L cuadrada Sí. en una cara y el otro es E por L menos E por L cuadrada. Esos dos, los demás quedan ceros, sí, bien. Uh-huh. Al campo eléctrico le afecta la distancia, ¿no? Entonces la distancia que hay de la carga hacia la primera cara es diferente a la que hay hacia la segunda cara, por lo que
entiendo que entonces las dos E serían diferentes. Ujú. Sí, mira, al campo eléctrico le afecta la distancia, correctísimo. Solamente si es producido por una carga puntual. ¿Sí? Si es producido por una carga puntual, sí, le afecta la distancia y lo que tú dices es cierto. Vamos a ver en la siguiente semana qué sucede cuando el campo eléctrico es producido por un plano infinito de carga. Y ahí tú vas a ver en el procedimiento que de hecho en ese caso la distancia no es importante. O bueno, no es que no es importante, sino que después del procedimiento se cancela la distancia. ¿Sí? Se elimina y entonces ya no se toma en cuenta. Y entonces el campo eléctrico es uniforme si estás a 1 metro, o si estás a 5, o si estás a 2 centímetros. ¿De acuerdo? Y entonces volvemos a lo mismo. Aquí no nos aclaran qué es lo que produce ese campo eléctrico. Pero nos dicen que lo tomemos en cuenta Ah, como ya. uniforme, como constante. ¿Sí? Sí, entonces supongo que ya dudas son de la siguiente semana, ¿no? Que lo veremos. No, no todas tus dudas. Yo creo que algunas sí quedaron resueltas. Ya ver el porqué de la No, distancia sí, que sí. no. Ajá. Ujú. Sí, pero digamos, o sea, aquí sí se tienen que acotar los problemas. En el sentido de que tú estás tomando, para esta parte del flujo eléctrico tienes que tomar el campo eléctrico y sus características como consecuencia. ¿Sí? Aquí el problema no se especifica como la carga que produce ese campo eléctrico. ¿De acuerdo? Habrá otros en los que sí, Va. y es lo que tú tienes que tomar en cuenta, pero en este caso no te da información, no te arroja información acerca de cómo es el flujo eléctrico. ¿Sí? Perdón, de cómo es la carga que produce el campo eléctrico. Ah, gracias. No hay de qué, Cristian, y está muy bien que preguntes, ¿eh? Me da mucho gusto tanta inquietud y demuestra que tú tienes, que te has metido a estudiar este tema, que le has entrado con ganas, que has revisado los videos, que has revisado los materiales, y adelante, síguele así. Siempre debes de ser crítico. Crítico no significa ser grosero con la gente, ni estar, no, crítico en el sentido en que lo destaco es esta actitud de no quedarse satisfecho con algunas, con la superficie, sino tratar de entender las cosas a fondo. Me parece muy bien esa actitud. ¿Sale, Cristian? Sí, gracias. Muy bien, de nada. Muy bien, muchachos. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? Yo en mi caso, bueno, la primera sí no entendí cómo empezar a siquiera a resolverla y bueno, en ese caso no tenía como mucho tiempo porque tenía que hacer otras tareas y solo hice una parte. Sí me gustaría si pudiera explicar cómo hacer el procedimiento en la número 1 de la tarea 3. A ver, el ejercicio 1 de la tarea 3. Déjenme ver. Bien. Bien, no lo voy a resolver todo, pero vamos a poner las líneas principales, ¿de acuerdo? Voy a abrir aquí una página de Paint y ustedes me dicen si se ve. ¿Sí? Voy a hacerlo más grande para tener más espacio.
Vale. ¿Alcanzan a ver ustedes ahí? Sí, sí, te veo. Muy bien, excelente. Entonces puedo grabar esta explicación, ¿verdad? Sí, profe. Claro, profe. No hay ningún problema. Muy bien. Entonces, ahí vamos, Jesús. Se graba. En cuanto nos marque aquí que está grabando, iniciamos la explicación. Porque está ahí nada más dando vueltas, que grabando y grabando, pero no graba. Ahorita en cuanto se ponga rojito y en efecto esté grabando, comenzamos. Ahí está. Bueno, muy bien. Su compañero nos pregunta acerca de el ejercicio 1 de la tarea 3. Y dice así. Espérenme que no está allá. Dice, dos cargas iguales están localizadas en los puntos x igual a l, y igual a 0, y x igual a menos l, y igual a 0. Entonces lo primero que hay que hacer es dibujar un plano cartesiano porque nos están diciendo unas coordenadas, ¿no? Híjole, me quedó más pequeña la hoja otra vez. Ya. Ponemos nuestro plano cartesiano. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. ¿Sí? Y vamos a representar esos puntos que nos dicen, esas cargas que nos dicen. Dicen que están en la coordenada X igual a L. ¿Qué quiere decir eso? Que no conocemos exactamente el valor de L. O sea, no sabemos si son 5 metros, no sabemos si son 3 centímetros, si son 3 milímetros, pero es una distancia conocida llamada L. Entonces, yo supongo que está aquí. Y Y es 0, entonces significa que está sobre el eje X. Esta es una carga que está aquí. La podemos pensar como positiva. ¿Sí? Bueno. Y la otra carga, es muy delgadito aquí el pincel, no sé por qué razón. Tal vez, a ver, voy a hacer más grande. O bueno, un lápiz más grande. La otra carga está a en la misma posición, pero reflejada, digamos, con el eje de simetría, el eje Y, o sea, para el otro lado. Esta sería la otra carga. A una de las cargas yo la llamé Q1 y a la otra carga yo la llamé Q2. Se ve muy delgado, ¿verdad? ¿Qué razón? Alguien que sepa por qué se ve tan delgadito y otras veces se ve más grueso lo que escribo. ¿Alguna idea? Con lo que está escribiendo, profe, porque está escribiendo con el lápiz. Sí, pero primero escribí, mira, con el pincel. Ah, mira, ya con el pincel, sí, creo que tienes razón, compañero. Muy bien. A ver. Ahí va, entonces están en la coordenada X igual a L. Mira, ahí está, se ve otra vez delgadito. Y X igual a menos L. ¿Sí? Y nos pide calcular el campo eléctrico como una función de Y para puntos a lo largo del eje Y. O sea, vamos a escoger un punto cualquiera aquí, del cual sabemos que está a una altura Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determina el campo eléctrico como una función de Y para puntos a lo largo del eje Y. Lo que tenemos que hacer es calcular aquí, en este punto P, el campo eléctrico. Lo que estábamos recordando, saber hacia dónde apuntan las flechas, lo que hay que hacer es pensar que aquí en el punto P se pone una carga puntual, ¿de acuerdo? Entonces, una carga puntual positiva. ¿Qué le sucedería a una carga puntual positiva aquí? Sería repelida, ¿sí? Así se vería. Ese sería el campo eléctrico producido por la carga 1. ¿Y cómo sería el campo eléctrico producido por la carga 2? Pues sería, ahí está, E2. Si ustedes hubieran supuesto que las cargas estas, la 1 y la 2, son negativas en lugar de positivas, pues las flechas apuntarían en sentido contrario, ¿verdad? ¿Y qué sucedería? Bueno, primero hay que ver qué sucede con la resultante. Como las cargas son iguales, nos lo dice el problema, si hacemos el método del paralelogramo, que ya habíamos mencionado alguna vez, das una paralela a E1, una paralela a E2, y vamos a ver que el vector resultante apunta hacia arriba, ¿verdad?
Ese sería el vector de campo eléctrico total. Si hubieran ustedes elegido que la carga Q1 y la carga Q2 son negativas, las flechas apuntarían en sentido opuesto y el vector resultante apuntaría hacia abajo. Cambiaría el vector de dirección del campo eléctrico, pero la magnitud sería la misma. Y como este problema se centra en magnitud, pues entonces es indistinto cómo las escoja. Yo las puse positivas, alguien las pudo haber puesto negativas y no pasa nada. ¿Cuáles son los vectores que se toman en cuenta? Este sería el vector R1, este sería el vector R2. ¿Vale? ¿Y qué es lo que se hace? Pues ya saben, vamos a calcular el campo eléctrico producido por la carga 1. ¿Y cómo se vería? Primero la magnitud sería K por la carga Q1 entre R cuadrado, entre la distancia al cuadrado. ¿Y cuál es la distancia? Si se fijan es un triángulo rectángulo, ¿no? Uno de sus catetos mide L, el otro mide Y. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa, que es la distancia? Pues es L cuadrada más Y cuadrada y raíz de todo eso, ¿sí? Cuando elevemos al cuadrado esa distancia, pues el cuadrado anula la raíz cuadrada y nos quedaría L cuadrada más Y cuadrada. Esa sería la magnitud. Bueno, de hecho no es Q1 porque nos dice que el valor de la carga es Q. Entonces sería K por Q sobre L cuadrada más Y cuadrada. ¿Sí? Muy bien, ahora el vector unitario. ¿Cómo se calcula el vector unitario en ese caso? Es la ¿Alguna raíz idea? cuadrada de eso, ¿no? Es Es raíz la raíz cuadrada de L cuadrada más Y justamente. cuadrada, ¿no? Así es, a ver, pensemos en el R1, por ejemplo. Voy a poner aquí que este es el vector R1, el que no es unitario todavía. Y este vector R1, porque ahí está difícil verle sus componentes, le voy a poner el color, uno que se vea, a ver si este moradito se ve. Lo voy a desplazar para que empiece aquí en el origen, ¿sí? Es el R1, pero está desplazado para que empiece. ¿Cuál es su componente en dirección X de ese vector R1? Pues sería L, ¿verdad? Apunta hacia la derecha una distancia L. Entonces sería L. Ahí está. ¿Y cuál es la altura? Pues sería Y, ¿verdad? Esa es la altura que tiene. Ese es el vector normalito. Si lo quiero hacer unitario, tengo que dividirlo entre la magnitud. R1 sería dividir el L, Y entre la magnitud. ¿Y cuál es la magnitud de ese vector? Pues lo acabamos de calcular, como dijo su compañero, la raíz, ¿verdad? Raíz de L cuadrada más Y cuadrada. Esto que está aquí es ya el vector unitario. ¿Qué se hace entonces? Se multiplica, acuérdense, la magnitud, esta de aquí, por el vector unitario y el vector E1 es igual a K por Q por L cuadrada más Y cuadrada. Pero esto que está aquí está elevado a la 1, ¿verdad? Y ese 1 yo lo puedo escribir de la manera que yo quiera, de la que se me haga más fácil. Ese 1 yo lo puedo poner como, ¿están de acuerdo ustedes? Que es un 1, ¿no? Nada más escrito de otra forma. Ahora se multiplica por el vector unitario. Hasta nos está descargando la compu, la conecto. Y listo. Bien. Lo multiplico por el vector unitario que es L, Y sobre raíz de L cuadrada más Y cuadrada. O sea, L cuadrada más Y cuadrada a la 1 medio. ¿Sí? ¿Cómo nos va a quedar esto? Sería K por Q, como el denominador es igual, nada más con exponente distinto, acuérdense que el exponente se suma. 2 medios más 1 medio, 3 medios. Entonces quedaría L cuadrada más Y cuadrada a la 3 medios. Y eso se multiplica por el vector L, Y. Y ese sería el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Producido por la carga Q1. Ahora, ¿cómo sería el vector de campo eléctrico producido por la carga Q2? Pues sería igualito, ¿verdad? Nada más cambiaría el signo del
Aquí en lugar de L sería menos L, pero E2 sería igual a K por Q sobre L cuadrada más Y cuadrada a la 3 medios por menos L, Y. ¿Cómo obtengo el vector de campo eléctrico resultante? Pues tengo que sumar esos dos vectores, ¿verdad? Déjenme algo más grande, perdón, la imagen de... ya no me deja hacer más pequeño. Bueno, híjole, ya no va a caber aquí, muchachos, pero bueno, en este espacio se los explico. El campo eléctrico total es la suma de esos dos campos eléctricos. Y finalmente, cuando ustedes lo sumen, les debe de quedar así. 2K por Q por Y sobre L cuadrada más Y cuadrada a la 3 medios por el vector unitario 0, 1. ¿Sí? Una vez que hagan los demás pasos, queda el vector unitario 0, 1, que es el vector unitario que apunta hacia arriba. Entonces, eso confirma lo que nosotros habíamos pues supuesto, o a lo que habíamos llegado cuando hicimos la suma de vectores con el paralelogramo. Ahora, para este problema, lo que necesitamos es la magnitud del vector de campo eléctrico total, o sea, solamente esta sería la magnitud, porque si se fijan el vector 0, 1 ya es un vector unitario, de manera que este sería la magnitud. Y ahí ya tenemos lo que nos pide el problema. Vean, dice, determina el campo eléctrico como una función de Y, como una función de la posición en dirección Y. O sea, sería E de Y es igual a 2K por Q por Y sobre L cuadrada más Y cuadrada a la 3 medios, ¿de acuerdo? Esa sería la función. Hasta ahí quedó claro. Para pasar al siguiente, al inciso B. Esto sería el inciso A, muchachos. Hasta ahí sí queda claro cuál es la idea. Nos saltaron unos pasos del procedimiento, pues ya lo del algebrita de la suma, pero creo que que sí más o menos explicamos cómo calcular E1, cómo calcular E2 y luego se suma. ¿Hasta ahí sí quedó claro, muchachos? Por mi parte sí. Sí, muy bien, Severo. Entonces, lo que sigue es que inciso B dice, demuestre que el campo tiene un máximo en Y igual a más menos L sobre raíz de 2. ¿Cómo se obtienen los máximos y los mínimos, o los mínimos de una función? Eso, ¿ustedes de qué semestre son? ¿De tercero o de segundo? Muchachos, De segundo. de segundo. Bueno, Segundo. entonces lo van a ver en cálculo. Están llevando este semestre, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, cálculo diferencial. Muy bien, van a ver ahí en cálculo diferencial que para obtener el máximo o el mínimo de una función, lo que tienen que hacer es derivar eso que está ahí. Van a derivar esa función respecto a y lo que le salga se iguala a 0, ¿de acuerdo? Se iguala a 0. Les va a quedar una expresión matemática, la derivada de esto, una expresión en términos de Y. De hecho, a ver, les pongo el resultado de esa derivada. El resultado de esa derivada, y una vez que lo ponemos aquí, y va quedando con el espacio, no sé por qué, antes no. Pero el resultado de esa derivada es, voy a poner aquí un chiquitito, 2K QY por menos 3 medios por L cuadrada más Y cuadrada a la menos 5 medios por 2Y más L cuadrada más Y cuadrada a la menos 3 medios
por 2K Q. Ese es el resultado de la derivada. Eso se iguala a 0. ¿De acuerdo? Y después de que lo igualen a 0, ustedes tienen que despejar la y. Aquí parece difícil, pero no lo es, porque miren, la clave es que este término que está sumando pasa al otro lado restando. Todo este término va a pasar al otro lado restando y se cancelan un montón de letras. ¿Sí? Se simplifica un montón esta expresión matemática. Entonces, después de eso, van a despejar ustedes la y, ¿de acuerdo? Despejan la y. Y van a llegar a que el valor de y es precisamente más menos L sobre raíz de 2. De eso se trataba el inciso B. Repito, tienen esta expresión que está aquí encerrada de color negro. Sacan su derivada respecto a y. Les va a quedar este que está aquí. Lo derivan, despejan la y y les queda ya el resultado. Y eso indicaría que esos serían los valores para y. Son los valores con los que el campo eléctrico es máximo cuando y vale más menos raíz de 2. ¿De acuerdo? Compañero Severo. Creo que sí. Aunque Sí, bueno, todavía tengo problemas con lo de las derivadas porque me falta repasarlas, pero sí, porque no hemos llegado ahí, pero igualmente sí me quedó claro qué fue lo que se hizo. claro. Miren, yo estoy consciente de que no han visto derivadas. Puse este ejercicio porque es similar a la parte del dipolo eléctrico. ¿Cuál es la diferencia del dipolo con el dipolo eléctrico? Que en el dipolo que vimos en los ejercicios de clase hay una carga positiva y hay una carga negativa. Aquí la diferencia es que se utilizan dos cargas iguales, ya sean dos cargas positivas o dos cargas negativas. Entonces, lo puse más que nada por el primer inciso. Y estoy consciente de que todavía no han llevado cálculo diferencial. Entonces, con el inciso B no voy a ser riguroso, pues, precisamente por eso, porque apenas lo están viendo, o apenas lo van a ver, o algunos ya lo vieron, pero la mayoría no. Entonces, no se preocupen si hubo dudas con el inciso B, o no se preocupen si no les salió la derivada, o si ni siquiera derivaron. Yo lo puse principalmente por el inciso A. Entonces, voy a respetar lo que les dije al principio. El enfoque de este curso es sin cálculo, o si se necesita, va a ser lo menos posible, y de la forma más simple y sencilla posible, ¿vale? Entonces no se preocupen, de todos modos intenten resolverlo, intenten seguir estos pasos, y si no les sale me dicen y lo hacemos ahora sí paso por paso entre todos. ¿Sí? ¿Sí queda claro, muchachos? Yo tengo una duda. Ajá, adelante. Para el vector unitario R, ¿también se puede sacar con seno y coseno? Sí, Luis David, hay veces en que conviene, cuando te dan el ángulo, es lo más fácil del mundo. Utilizar seno y coseno y nada más fijarte en el sentido, pues. O sea, si apunta, digamos... Para ver de qué manera puede representarse. ¿Cómo dices? ¿No lo pudiera mostrar para ver de qué manera quedaría? En utilicé la otra forma porque no conoces el ángulo. Estaría mucho más complejo hacerlo con el seno y el coseno. ¿O tú quieres que lo muestre para otro ejemplo cualquiera? No, pues quería ver si podía hacerse con este. Bueno, nomás mostrando así que es, por ejemplo, alfa, el ángulo, sin necesidad de conocerlo, no sé. Ajá, a ver, déjame abrir otro documento para explicar eso. Voy a guardar este. Incluso podría, bueno, sí, al finalizar la clase subir, al igual que como el otro ejemplo, este video. Sí. A ver, sobre eso que comenta su compañero, subir este video. No sé si en este salón lo dije o no, pero bueno, a ver, dame un segundito.
No coordino hacer dos cosas al mismo tiempo. Voy a hacer más grande el nuevo documento de Canva. ¿Sí? Vale. A ver, sobre lo de subir los videos, lo he dicho en varios salones, no sé si en este no, pero si no lo he dicho lo digo ahorita. Yo creí que cuando le daba a grabar a estos videos, me aparecían a mí directamente, y entonces yo los podía compartir. Así que en esto no lo grabamos. Ahorita que pongamos el ejercicio, sí lo grabamos. ¿Sí? Yo creí que me aparecían a mí y que los podía grabar. Y algunos sí me aparecen a mí, pero otros me aparece que los tiene alguien de los alumnos, o sea, no alguien en especial. Según me explicaron en otro salón, llegan de manera aleatoria a alguno de sus compañeros y esa persona tiene que autorizar que esos videos se compartan. Entonces, cuando eso sucede, a mí me parece, fulano de tal tiene el video, tú eres solo un observador. Con otras palabras, pues, pero esa es la idea. Tienes que escribirle para que permita que se comparta. Entonces, eso es lo que sucede. Los otros dos yo los pude compartir porque me aparecieron a mí, pero la gran mayoría no me aparece a mí. O sea, y según dicen, me dijo el compañero, aparecen al azar a cada uno de ustedes. No sé si alguien sepa algo al respecto. No es aleatorio, es quien tenga el admin. Más o menos creo que es el primero que entra al que le sale de la llamada. Entonces a él se le da. Igual cuando termine de grabar, siempre le sale la grabación se irá a tal persona. A mí no me aparece aquí, la grabación, esto que dices de la grabación se irá a tal o cual persona. Pero qué bueno que me dices que no es aleatorio, sino quizá el primero que entre. Entonces, por favor, al que le aparezcan esos videos, autoricen que los podamos compartir, ¿sí? Para poder hacerlo. Les encargo de eso, muchachos, ¿sí? Bueno, a ver, sobre la pregunta de cómo encontrar el vector unitario en ese problema utilizando el ángulo. Profe, No estoy grabando, gracias. Muy bien, a ver, teníamos nuestro plano cartesiano, ahí está, el eje X, el eje Y, tenemos nuestras dos cargas aquí, yo las supuse positivas, y tenemos aquí el punto P, ¿sí? Que sería el punto P. Tenemos que esto valía, bueno, aquí era X igual a menos L, aquí era Y, ¿verdad? De altura. Muy bien, este sería el vector unitario al que yo había llamado R1, y este sería, perdón, no unitario, el vector R1, el unitario iría apuntando en esa misma dirección, nada más que con magnitud de 1. Ese sería R1, ¿sí? La pregunta de su compañero es cómo podemos encontrar el vector unitario utilizando este ángulo de aquí, que sería, por ejemplo, ¿cómo le llamaste tú? ¿Alfa 1 o teta 1? Bueno, como quiera, alfa 1. ¿Sí? ¿Cómo le podemos hacer? Pues bien, si conociéramos ese ángulo sería muy sencillo, solo tendríamos que poner así, miren, coseno de alfa 1 en la componente en X y seno de alfa 1 la componente en Y, ¿verdad? Con los signos, los dos son positivos porque en este caso, si se fijan, apunta hacia la derecha, pues digamos hacia el noreste, hacia el primer cuadrante, ¿no? En el primer cuadrante este vector, en el sentido que apunta hacia la derecha, o sea que sería positivo en X, y hacia arriba, o sea que sería positivo en dirección Y. Pero en este caso no conocemos ese ángulo. ¿Cómo se puede conocer ese ángulo? Pues a ver, una opción sería, y yo creo que no se va a poder resolver de esta manera, pero bueno, le calamos. Uno de los catetos sería L, ¿verdad? El valor es L. La altura sería Y,
¿verdad? La hipotenusa ya la conocíamos y era L cuadrada más Y cuadrada. Ah, mira, de hecho sí se puede componer, sería el alfa 1. A ver, ¿cómo se calcula el coseno de un ángulo? ¿Qué es el coseno de un ángulo? ¿Cuál es la operación que se realiza? Coseno, lo pongo acá, Cateto adyacente sobre hipotenusa. correcto, cateto adyacente sobre hipotenusa. De este triángulo rectángulo, ¿cuál es el cateto adyacente? La L, ¿verdad? La L. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Raíz de L cuadrada más Y cuadrada, ¿sí? Muy bien. Ahora, el seno del ángulo, ¿cómo se calcula el seno del ángulo? Cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Y, ¿verdad? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues eso. Raíz de L cuadrada más Y cuadrada. Pueden escribirlo así o pueden factorizar el denominador como lo hicimos nosotros. R1 sería, factorizan 1 sobre raíz de L cuadrada más Y cuadrada por L, Y. Y ese sería el vector unitario. De hecho, si se fijan, es igualito a como nos había salido por la otra forma. Sí quedó claro, compañero, que sí me preguntó tú, Luis David, ¿verdad? Sí, ya me quedó un poco más claro. Muy bien, excelente. ¿A los demás también, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, excelente, qué bueno. Me da gusto. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna otra pregunta, otra cuestión? Bueno, yo lo resolví cuando me lo hice como si fuera procedimiento, pero algo me fallaba y pues mejor lo dejé. Ajá. No lo dejé, sí me fijé bien, pero me di cuenta que y yo, esto, nada más que en vez de sobre el eje X, sobre el eje Y, entonces solo intercambié variables y para demostrar el, el máximo, como no me salían las derivadas, me equivocaba, mejor lo hice por aproximación, como si fueran límites desde izquierda, desde derecha, y el valor central. Pero lo hice ahí, tuve que sustituir, como poner, como asignar valores. Está bien, está excelente. Muy bien. La idea de su compañero Jessen, me parece, yo no se me dio claro, pero qué bueno, razón. Él pensó en un anillo cargado de esa manera y en la parte de la explicación inicial del anillo donde se me lo seguía. De hecho, en esos problemas, si se fijaron, el anillo se dibujaba así como inclinadillo y el eje no se ponía exactamente horizontal, o sea, dando la idea precisa de que no necesariamente el eje tiene que coincidir con el eje X o Y, que puede ser cualquiera. Que empezamos a deducir la expresión para el anillo, pues fue precisamente esto que hicimos, ¿no? Tomé un pedacito de carga que estuviera arriba y un pedacito de carga que estuviera aquí abajo, para decir precisamente esto, que el campo eléctrico en el punto P tendría dos componentes, una en dirección del eje, estoy pensando por ejemplo para el pedacito de carga Q1, y otra en dirección perpendicular al eje. Pero lo mismo sucedía con el campo eléctrico producido por la otra carga, de manera que se cancelaban esta componente y esta otra de aquí.
De hecho, es exactamente lo que sucedió aquí, ¿verdad? Y entonces me parece muy bien lo que hizo su compañero. Nada más que, claro, está orientado hacia acá, en esta dirección. De manera que solo sobrevive una componente del campo eléctrico para acá, solo sobrevive una componente del campo eléctrico para acá, y listo. Así encontró su compañero el campo eléctrico Y. Y lo que nos comenta después es que el otro lo hizo un poco cambiando valores, ¿no? O sea, con prueba y error viendo qué sucedía con distintos valores o con valores numéricos, lo cual está bien, me parece una forma muy ingeniosa de resolverlo. Yo no se me había ocurrido que se pudiera hacer de esa manera. ¿Sí? Claro. Muy bien. ¿Alguna otra Igual duda? comparto créditos con... Pues estuvimos muchas horas. Entre Brandon, Julio y tú, pues excelente muchachos, qué bueno que trabajen en equipo y qué forma tan creativa esa de resolverlo, ¿eh? Muy bien, me parece excelente. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, pues muchachos, yo tengo un aviso y me parece que es el momento oportuno. Sucede que antes de salir de vacaciones, nosotros tenemos, déjenme de presentarnos para verlos todos. Antes de irnos de vacaciones nos quedan 2 semanas, o sea, una es esta y la que sigue, ¿sí? Y entonces es necesario hacer una evaluación, un examen, antes de salir de vacaciones, porque la experiencia ha mostrado que, bueno, a mí, no sé si en otras materias o con otros maestros, pero cuando regresamos de vacaciones venimos un poco más oxidados, un poco más fríos, y a veces ya no nos acordamos de las cosas, ¿sí? Entonces sí creo que sería conveniente hacer un examen, ¿sí? La siguiente semana. No sé, quisiera saber su opinión. ¿Qué opinan? Esto no se trata de que sea algo impuesto, ni mucho menos. Yo creo que genera más ventajas que desventajas, pero quiero conocer qué es lo que opinan, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo, profe. ¿Estás de acuerdo, Manuel? ¿Qué opinan los demás muchachos? ¿Cuál va a ser el valor del examen? ¿Cuál va a ser el valor, dices? Sí, o sea, ¿cuánto va a valer el examen parcial? Mira, los exámenes en total van a valer el 35% de la calificación, de manera que si son 3 parciales, pues cada uno vale como poquitito menos de 12%, ¿sí? De su calificación. Ok, gracias. No hay de qué, muchachos, no hay de qué. Bueno, ¿qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, dime, Ariel. Profe, a mí me está fallando ahorita mucho el internet y no voy a escuchar algo así como que el examen y que va a valer 12% y que creo que Sí, es lo para la repito si semana, algo quieres. así. ¿Ahorita me estás escuchando bien? ¿Sí? Sí. Mira, comentaba que nos quedan 2 semanas antes de salir de vacaciones, esta y la que sigue, y que es conveniente hacer la primera evaluación antes de irnos de vacaciones, porque a veces esas vacaciones hacen que uno regrese más frío, que se nos olvide lo que estudiamos antes de salir. Completamente normal, desafortunadamente sucede y nos sucede a todos, alumnos, maestros y todo el mundo. Pues por eso es necesario hacer la evaluación. La evaluación los exámenes tienen un valor del 35% de la calificación final. Y como son 3 exámenes parciales, preguntaba su compañero que qué valor tendría, pues sería un poquito menos del 12%, ¿verdad? De la calificación final. O sea, 35 valen entre los 3. Cada uno vale aproximadamente el 12%. ¿Sí? Eso es lo que veamos. Claro, gracias. Ajá, no, está bien. Profe, ¿y nos dará como un guía, aunque sea de los temas, como para poder estudiarlo? Ajá, sí, ahorita hablamos sobre el cómo sería y todo, ¿sí? Ahorita platicamos. Ok, está bien. ¿Cómo dice? Un formulario me...
Un formulario. A ver, muchachos, antes de entrar a los detalles y eso, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Que se haga la siguiente semana? Sí, profe, de acuerdo. Muy bien, muchachos. Sí, está bien, profe. Entonces... Sería la hora de clases, ¿no? Me imagino. Ajá. Sí, sí, sería la hora de clases y está diseñado para que se haga en el tiempo de clases. Ahorita hablamos sobre el procedimiento, pero ahorita que tocaron el tema de los temas, ¿verdad? La guía, está muy fácil. Va a tratar de las primeras 4 semanas. O sea, los videos y ejercicios que subí en la semana 1, los de la semana 2, los de la semana 3 y los de la semana 4. ¿Sí? Solamente eso. Semana 1, 2, 3 y 4 es lo que se va a evaluar. Yo de todos modos el viernes tengo que subirles un nuevo material, ¿verdad? Porque todo está programado por semana, pero eso ya no se evaluaría en esta unidad. ¿Sí? Solo semana 1, 2, 3 y 4. Esa yo creo que sería la guía, ¿no? O sea, tienen ustedes las notas de clase, tienen ustedes los videos, tienen ustedes ejercicios de tarea, etcétera. Sobre formulario, bueno, ahí aparecen las fórmulas que se necesitan, ¿no? Entonces, de ahí pueden extraerlo. Ahora, ¿cómo sería el examen? Son ejercicios similares a los de la tarea, ¿sí? Como están pensados para que se hagan en 2 horas, pues no pueden ser así de largos o así de complejos, ¿no? Pero el nivel o el contenido va a ser similar, ¿de acuerdo? Y el procedimiento, les voy a mandar todas las instrucciones por escrito un día antes, pero les platico. Les mando el enunciado un poco antes de las... ¿A qué hora nos vemos nosotros? A las 10, ¿verdad? A las 10. Ustedes resuelven sus ejercicios en hojas blancas como si fuera una tarea. Yo abro un apartado como si fuera una tarea que dice primer examen parcial. Y ustedes lo suben, ¿de acuerdo? Lo suben ya contestado, yo se los reviso y asunto arreglado. Ese es el procedimiento que hemos desarrollado. Es difícil hacer exámenes, ¿no? Para uno como maestro, para los estudiantes también. Pero eso es lo menos, lo más efectivo, digamos, que hemos encontrado, lo menos inefectivo que hemos encontrado. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿sí? Esa sería la idea del examen. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, profe, gracias. No, de nada. ¿Qué otra duda les da qué otra pregunta hay sobre el cómo sería el examen? Ahorita sería buen momento para que no haya confusión. Entonces serían las 3 horas clase. Pues puede ser, si queda, a veces se me pasa la mano de lo fácil que queda, entonces serían 2 horas, o a veces, de hecho sí, normalmente están pensados para 2 horas. Si de repente ya lo hago y digo, ay caray, pues a lo mejor no, en 2 horas no la hacen, les puedo dar 2:30 o así. O sea, no soy mala onda, no les voy a poner algo muy difícil o algo, digamos, si sé que ocupan 2:30 o 3 para hacer algo, no les voy a dar 1 hora ni 1:30, no se trata de eso, ¿sí? Más o menos se pueden resolver en 2 horas, ¿sí? 2:30 máximo. ¿De acuerdo? Va. ¿Sí? Bueno, el último detalle, muchachos. Yo les voy a subir, como decía, material para la semana 5, que otra vez la semana 5, lo que suba yo el viernes no se evalúa, no entra en el examen. Sería muy injusto porque se lo subo el viernes y ni modo que se los pregunte el martes, ¿no? Entonces eso no entraría aquí. Pero tampoco puedo yo no dejarles tarea porque entonces quedaría un poquito como si fuera un tema extra, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces, lo que tengo yo pensado es lo siguiente. Sí voy a dejarles una tarea también el viernes para que la entreguen al otro viernes, o sea, antes de salir de vacaciones. Pero estoy consciente de que su mente va a estar enfocada en estudiar y estar haciendo tareas. Eso me queda perfectamente claro, ¿sí? Entonces, esa tarea va a ser más breve, o más corta, o más sencilla, ¿sí? O las dos cosas, no lo sé.
pensada pues para que la empiecen pues el martes y la tengan para el viernes. ¿Sí? Pero sí no puedo no hacerles tarea para que no quede como un tema X, nada más hicieron una tarea más sencilla, mucho más sencilla o mucho más corta, ¿sí? Que las otras. Pero sí tengo que dejarles. ¿Vale? Y esa tarea que dije este viernes para el siguiente viernes, Ajá. ¿sería otro tema aparte de los que ya hemos visto o será como también, como otro repaso? Sería el tema, el de la semana 5, o sea, la semana 5 es la que viene. ¿Sí? Yo subo materiales este viernes, igual que siempre. Ese tema no viene en el examen, pero se deja tarea sobre esos temas. ¿Sí? O sea, sería la tarea sobre la semana 5. Oh, ya. Ajá. Entendí, gracias. Sí, de nada. Pero repito, no sería pensada en que tienen una semana para hacerlo. Está diseñada pensando en que tienen 3 días. ¿Sí? Por eso sería más corto. Sería más breve pues que las normales. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, de acuerdo, profe. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿alguna pregunta o alguna duda que tengan sobre esto que acabamos de decir? Este es el momento para evitar malos entendidos después. Con confianza, muchachos, para eso es, para que todos nos sintamos a gusto, cómodos. Profe, al momento de hacer el examen, ¿vamos a estar en la llamada con usted? ¿O no? No, mira, yo quisiera, pues, porque pues ver qué está haciendo cada uno sería lo deseable, ¿no? Pero pues tenemos la indicación de que el uso de las cámaras para estudiantes pues sea una cosa opcional. Yo no puedo obligarlos a que tengan la cámara porque pues las condiciones son difíciles y uno lo entiende. Están en su casa, tienen sus hermanos, están con sus familias o otros están trabajando o así. Y pues no hay condiciones para uno como maestro, no hay condiciones así propicias a veces para estar dando clases, pues uno entiende que también lo mismo va a pasar con ustedes, ¿no? Entonces no van a tener las cámaras, pero sí van a tener ese tiempo, o sea, sí se va a respetar el tiempo que tienen para entregarlo. ¿Vale, Luis Ariel? Sí, profe, gracias. No hay de qué. Y ese día, pues la asistente, no voy a pasar lista, entregó el examen, asistió, y el que no entregó el examen, pues no asistió, ¿no? O sea, no hay problema con eso. ¿Vale? Sobre la tarea 4, no puso, nada más puso el material, no puso para entregarlo. No he hecho el bloque ese para entregarlo, ¿ah? Sí, correcto. Lo hago ahorita lo hago, Cristian. Gracias por decirme, ¿eh? Qué bueno que me recuerdas. Como ahora, yo ni sabía, vean cómo va aprendiendo uno con el tiempo. Siempre hacía una publicación para los videos, una publicación, la tarea, una publicación para el documento en PDF. Y vi que se podía hacer las 3 cosas en una, dije, oye, pues qué padre. Y se me fue así de poner dónde poner la tarea, pero ahorita lo hago para que tengan dónde subir. Sí, gracias por recordarme, Cristian. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Otra cuestión? Tengan listo ese día ya con tiempo todas sus hojas, todo lo que necesiten, sus lápiz, su cámara, todo listo para que no pierdan tiempo en eso en el examen. Entonces yo repito, un día antes o ese mismo día, 1 hora antes o algo así, pero antes de que se haga el examen yo les subo las instrucciones para que si nos hubiera alguna duda o alguna cuestión que aclarar, pues la podamos aclarar antes. ¿Sí? Bueno, pues muy bien, muchachos. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues aquí la dejamos por el día de hoy. Y hay que ir estudiando duro, hay que ir trabajando duro. Y pues ánimo. Echarle ganas y seguir estudiando. ¿De acuerdo? Sale, profe, gracias. Profe, gracias. Bueno, muy bien, no comentarios. Gracias. Gracias, profe. Gracias, muchachos. Gracias, Estamos viendo. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.